vamos a aprender a subnetear una dirección IP. ¿Cuál es uno de los inconvenientes que ya le había comentado en el primer video de no utilizar una dirección con clase, una dirección por defecto? Por ejemplo, vamos a empezar en el día de hoy subneteando direcciones IP clase A, ¿ok? Direcciones que van de la 10.0.0.0 barra 8 o con máscara de su red por defecto 255.0.0.0. El inconveniente principal de todo esto es que vamos a desperdiciar muchas direcciones, casi 16 millones de direcciones, asignándosela a una empresa que solamente va a ocupar quizás como máximo 500, 1000 o 2000 direcciones, e incluso hasta 10.000 direcciones que esté utilizando la empresa. Asignarle un segmento de este tipo, pues obviamente es una pérdida de direcciones muy grande, y eso es lo que en la actualidad el IP versión 4 no se puede dar el lujo, es decir, no se puede dar el lujo de desperdiciar esa cantidad de direcciones. Lo primero que vamos a hacer es darnos, por ejemplo, una propuesta de una empresa. Lo primero que tenemos que hacer a la hora de subnetear es primero fijarnos en la red que tiene el requerimiento mayor. Siempre empezamos del más al menos, es decir, comenzamos de la red que tiene un requerimiento mayor hasta la red que tiene un requerimiento menor. Por ejemplo, en este caso, la que tiene el requerimiento menor o mayor, mejor dicho, es esta que está acá. Es decir, vamos a colocarlo aquí como LAN 1. LAN 1, está la LAN 2 y está la LAN 3. Entonces la LAN 1 tiene un requerimiento mayor porque tiene 2533. La segunda a subnetear sería la LAN 2, que tiene un requerimiento de 1300, y la tercera a subnetear sería la LAN 3, que tiene un requerimiento de 573. Muy bien, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ya sabemos que vamos a subnetear la LAN 1 y tenemos un segmento de red que es clase A. Muy bien, lo que tenemos que primero visualizar es cuántos bits. Recuerden que cuando nosotros vamos a crear subredes, las subredes se crean quitándole bit prestado a los hosts, porque si ustedes se pueden ver acá, ya el octeto de red está aquí, ¿ok? Cuando subneteamos, ese octeto no se toca porque esta es la red, la raíz, ¿ok? Esta es la raíz. ¿Qué es lo que hacemos acá? Le quitamos prestado a los hosts para poder crear las subredes, porque los hosts son los que tienen los bits que nosotros necesitamos para crear las subredes. Lo que tenemos que analizar primero es cuántos bits se requieren para poder darle direcciones a una LAN de 2533 hosts, ¿ok? O de 2533 direcciones. ¿Cómo hacemos esto? Con una formulita que mucha gente la nombra por todos lados, que es la 2 a la n, donde n es la cantidad de bits que yo voy a utilizar. Entonces, ¿cómo hacemos esto? No vayan a decir que es 2 a la n menos 1, porque 2 a la n menos 1 lo hacemos, 2 a la n menos 2, porque el menos 2 lo aplicamos es para restar la dirección de gateway y la dirección de broadcast, que son direcciones que no se les asigna a un host, ¿ok? La fórmula como tal viene siendo esta. Le agregamos el menos 2, pero es para restarle eso. Si ustedes quieren, se lo pueden agregar. Si no, independientemente, ya ustedes saben que el gateway y el broadcast no se lo pueden asignar a un host. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente colocamos 2 en la calculadora a la, por ejemplo, tenemos 2533, vamos a probar con 10 bits. Si yo tengo 10 bits o le quito 10 bits prestados a los hosts, mejor dicho, si yo dejo disponible 10 bits en esta dirección, realmente voy a obtener 1024 direcciones disponibles. Ok. Entonces 10 no me sirve. Vamos a probar con 11. Colocamos 2 a la 11. 2 a la 11 es 2048. Todavía no le llego a esta que está aquí. Vamos a probar con 2 a la 12. 2 a la 12 es 4096. 2 a la 12 es igual 4096. 4096 direcciones con 12 bits que me sirven para poder direccionar la LAN 1. Y todavía me dirán ustedes, bueno, pero todavía se desperdicia una gran cantidad de direcciones. Sí, pero es mejor desperdiciar 1000 direcciones a desperdiciar más de 15 millones de direcciones. Entonces, con 12 bits le damos 4096. Nos están quedando direcciones como para un crecimiento futuro. Perfecto. Entonces vamos a utilizar 12 bits.
Mejor dicho, vamos a dejar disponible 12 bits. Recuerden que este ejemplo que yo estoy haciendo acá es un ejemplo que nos están asignando este segmento de red, ¿ok? Todo ese segmento de red para darle direccionamiento a esta red que está aquí, ¿ok? Puede ser que en algún momento, pues a ustedes les den un segmento de red de una subred que ya está subneteada, ¿ok? Muy bien. Pero eso lo vamos a ver, creo que en la parte cuando estemos haciendo los enlaces. Cuando estemos haciendo la parte de los enlaces, vamos a subnetear y a resubnetear la red para hacerla aún más pequeña, para poderla utilizar en los enlaces. Allí es donde ustedes van a aprender a cómo ustedes pueden llevar una red más pequeña, de un tamaño, o sea, una subred de un tamaño, llevarla aún más pequeña. ¿Qué es lo que hacemos primero? Recuerden que este señor que está aquí no se toca. Este señor queda siempre igual, 10. Punto, porque le vamos a quitar son a los hosts. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos del menos significativo al más significativo. ¿Qué significa esto? Que tenemos que empezar desde aquí, desde este bit. Porque yo estoy diciendo que necesito 12 bits disponibles para host para poder dar dirección a esta subred. Pero son 12 bits que tengo que dejar disponibles, porque esa es la red que tiene mayor requerimiento. Es por esa razón que le estoy diciendo que siempre empezamos por la que tiene mayor requerimiento. Bien, muy bien. Entonces, vamos a colocar acá. Recuerden que lo que estamos calculando son la cantidad de bits que necesitamos para los hosts. ¿Ok? Para los hosts. Entonces tenemos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 12 bits tenemos aquí. Es decir, que de aquí para acá, yo lo necesito para host. ¿Ve? Porque aquí tengo 12 bits. ¿Ve? Acá le coloqué un punto, no se vayan a confundir, están separados por puntos. ¿Okay? Ahí tengo 12 bits. Esos son los que yo necesito para el host. Mientras que todo lo que está para acá es subred. ¿Ok? Acá tengo 8 más 2 serían 12 bits también, que los voy a dejar para subred. ¿Ok? Entonces, si nosotros sacamos, estoy dejando 12 bits acá, que son para subred. Entonces, 2 a la 12 serían 4096 subredes. 4096 subredes. Cada subred de 4096 direcciones disponibles, cada una de ellas. ¿Ve? Ya prácticamente tengo ya como quien dice, ya el problema ya resuelto para esta LAN. Ya sabemos entonces que son 12. Voy a dejar esta por aquí, así como está. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a empezar a sacar pues todas las subredes que realmente requerimos. Vean, ustedes saben que normalmente esto a mis estudiantes yo se los explico en binario. Es decir, yo saco todas las combinaciones en binario. Pero normalmente las combinaciones es un conteo, es decir, es como que un conteo en binario, 1, 2, 3, 4, o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, hasta llegar hasta 4096. Pero ¿cómo hacemos realmente ese conteo? Vean que acá está un 0, ¿verdad? Este 0 yo lo coloqué aquí porque aquí van 8 bits. Debería de colocarlo para que ustedes lo vean acá. Vean, esta parte que está aquí, la voy a pintar de este color, esto que está aquí, de aquí, hasta donde terminan las subredes, lo voy a sacar para acá. ¿Ok? Muy bien. Sería 10.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punto. 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. Ahí tengo las subredes. Ok. Le digo a mira, dame todos esos bits para crear subredes. Porque necesito una subred que me dé para 2533 hosts. Ok, ahí tengo todas las subredes. ¿Cómo es ese conteo en binario? Muy bien, el conteo en binario es, por ejemplo, así: 0, 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 1, ¿sí? 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0. Vamos haciendo todas las combinaciones. Donde este primero es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta llegar hasta 4096. Es un conteo. Es contar en binario. Solo que con las combinaciones, realmente, a mí se me hace más fácil. Con las combinaciones se me hace más fácil. ¿Por qué? Vean,
Son 4096 combinaciones que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, cada una de ellas es una subreg independiente de 4096 direcciones. Esta es otra subreg de 4096 direcciones. Esta es otra subreg de 4096 direcciones. ¿Ven? Entonces, cada una de ellas son 4096. Yo voy a necesitar una sola para asignársela a esta LAN que está aquí. Solamente una. Bien, entonces, como voy a utilizar una sola, voy a utilizar la primera. Entonces, ya no tenemos problema, ¿ok? En este 0 que está aquí, único, sabemos que aquí hay 8 ceros, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer la primera, que sería la 10.0.0000, ¿ok? Esa es la primera. Muy bien. Entonces, ¿cómo sacamos? Ya tenemos la dirección. ¿Cómo sacamos el rango? El rango de direccionamiento que va a tener esta aquí. Es decir, cuál va a ser su inicio y cuál va a ser su final. Bien, ok. Simplemente en el inicio, en el inicio del rango, todos los bits de host están en 0. Todos, ok. Voy a colocarlos todos en 0. Todos los bits de host están en 0. 1, 2, 3, 4 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos están en 0. Entonces, convertimos en decimal. 10.0.000.000.000. Ya tenemos el inicio de nuestro rango. En el final del rango, todos los bits de host están en 1. 1, 1, 1, 1 punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Todos los bits de host están en 1. Entonces, ¿qué hacemos? 10.0, obviamente están 8 en 0, 0, punto 0000. Pero aquí hay 4 en el mismo octeto en 1. No vayan a cometer el error que cometen muchos estudiantes en pensar que como este de rec y este de host, entonces aquí hay 1, 2, 4 y 8 y aquí hay 1, 2, 4 y 8. No. Aquí está 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Se cuentan los pesos de la misma manera porque es un octeto completo. Solo que uno está dividido para rec y otro para host. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Si estos 3, 4 están en primero, vamos de menos significativo al más significativo. 1 más 2 más 4 más 8, porque ya estos no se cuentan porque están en 0. Entonces aquí sería 8 más 4 serían 12, más 2 serían 14, más 1 sería 15. Entonces aquí en el tercer octeto iría 15. Punto. Sabemos que cuando todos los bits están en 1, pues sumados todos son 255. Y ahí está. Ya tengo el rango de direccionamiento para esta LAN 1. Súper, pero súper fácil, ¿ves? Entonces, ¿cómo sacamos ahora la máscara de su red? Porque ahora la máscara cambió. Pero la máscara solamente cambia en función a los hosts, ¿ok? ¿Por qué? Recuerden que la máscara clase A tiene una máscara por defecto. Esto aquí se mantiene, esto nunca cambia. 2, 5, 5, nunca cambia, ¿ok? Lo que cambia ahora son los de host porque le estamos quitando prestado a los hosts. Entonces, la máscara de su rec lo que te dice es quién es host, quién es rec y quién es host. Entonces, ya al saber esto, ya podemos saber que todos estos dos octetos, este octeto y la mitad de este octeto es de rec y la otra mitad es de host y el otro octeto, el cuarto octeto es de host. Entonces, aquí lo que tenemos que hacer es simplemente un conteo. Vean, si el segundo octeto es de rec, es de su rec, mejor dicho, obviamente acá sabemos que hay 8 bits, ¿verdad? Entonces, si los 8 bits son de subrec, entonces quiere decir que aquí va 255. No vayan a cometer el error que también cometen muchos estudiantes en pensar que como este es un 0, ahí no se cuenta nada. No. Recuerden que estamos calculando la máscara de subrec. Cuando calculamos la máscara de subrec, tenemos que representar unos y ceros. ¿Quién es rec? ¿Quién es host? Entonces, como este pertenece a subrec, los 8 bits pertenecen a subrec, son 255, porque sumados los 8 bits serían 255, de acuerdo a sus pesos. Ok, acá tenemos 4 bits de subrec,
4 bits de subrec. Recuerden que como este está dividido, host y subrec, pues obviamente es un octeto igual, ¿ok? Es un octeto igual. ¿Qué es lo que hacemos? Simplemente sumamos los 4 bits que están tomados para subrec, ¿ve? Que es el 128, el 64, el 32 y el 16. 128 más 64 serían 192, más 32 serían 224, más 16 serían 240. Obviamente, como esto es host, recuerden que los hosts en una máscara de subrec se representa como 0. Obviamente, como es 0, pues acaba 240. Punto. Y para acá, como todos los hosts en la máscara de subrec se representan en 0, es 0. ¿Ven? Se representan todos en 0. ¿Sí? Entonces, ahí tenemos la máscara de subrec, representando todos los bits que están en rec de subrec y los bits que pertenecen a host. ¿Puedo representar esta dirección, este rango de direccionamiento con una barra? Sí, se puede. Y creo que la barra es la parte más fácil, ¿ves? ¿Por qué? Porque en la barra, cuando nosotros vemos, por ejemplo, esta barra acá, ¿qué nos está indicando? 8, barra 8. La barra 8 nos está indicando que hay 8 bits de rec. Los 8 bits que están acá, ¿ves? Al que pertenece este octeto. Todo este octeto es de rec. Por eso es que hay un 8 allí. Entonces, si sabemos eso, entonces tenemos aquí, ¿ves? 8 más 8, 16, 17, 18, 19, 20. Este sería una barra 20. ¿Sí? Ok, ya tenemos una dirección IP clase A subneteada. Pero, ¿cuál es la dirección? ¿Qué direcciones le voy a asignar a los equipos? Vean, ya aquí tenemos todo. Esta es la dirección de rec y aquí tenemos la dirección de broadcast. Solamente lo que necesitamos es la dirección de gateway o puerta de enlace, que sería la siguiente a la de rec, que sería la 10.0.0.1, ¿ve? Y el rango de direcciones que le voy a asignar a los hosts, que sería 10.0.0.2 hasta la 10.1 menos a la de broca, que sería 10.0.15.254. Ahí está. De esa manera subneteamos una dirección IP clase A.